tardes a todos. 5 de la tarde, hora centro en Estados Unidos, tiempo de comienzo de una nueva teleconferencia del ciclo, eh, del calendario regular del ciclo International Teleconference Program. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento. Y antes de hacer la presentación formal de nuestro expositor del día de la fecha, permítame compartir una buena noticia, que es la adhesión de dos nuevas instituciones a nuestro programa. Se trata del Hospital Clínico San Francisco, que está adherido a la Universidad Internacional de Ecuador, en Guayaquil, Ecuador, y los coordinadores locales son la doctora Verónica Flores Hidalgo, la doctora Tania Arauz Chávez y el doctor Alex Hugo Merino. Y la otra institución es la Residencia de Radiología de la Universidad Mayor Nacional de San Marcos en Lima, Perú, cuyos coordinadores locales son los doctores Rubén Olarte, Raúl Vidal y Carlos Mamani. Quiere decir que hasta el momento tenemos 84 instituciones de 19 países en Latinoamérica y la región del Caribe. Así que a todos muchas gracias por la eh, confianza dispensada para este programa de teleconferencia. Dicho esto, para el día de la fecha hemos convocado al doctor Carlos Roberto Jiménez, quien para muchos en Latinoamérica no necesita mucha presentación, es muy conocido nacional e internacionalmente. El doctor Carlos Jiménez se desempeña como médico staff del Thibodaux Regional Health System en Thibodaux, cerca de New Orleans, en el estado de Luisiana. Es profesor de radiología y reumatología de LSU New Orleans, en Luisiana, y es además profesor de radiología y reumatología en Tulane University en New Orleans, en el estado de Luisiana, además de ser profesor de radiología de la Universidad Nacional de Rosario y profesor de radiología de la Cátedra de Posgrado de la Universidad de La Plata. Y por sobre todas las cosas, el doctor Jiménez ha sido una persona muy valorada por nosotros, porque fue el primer profesor que tuvimos en el año 2009, cuando empezamos con este ciclo de teleconferencias, y su participación, ayuda y aporte ha sido vital y esencial para que esto pudiera llevarse a cabo. Así que, sin más, dejo a todos ustedes con el doctor Carlos Jiménez, que en el día de la fecha nos hablará acerca del espacio retroperitoneal, vascular y psoas. Adelante, doctor Jiménez. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes. Algunos han de ser amigos, otros han de ser nuevos amigos y otros probablemente sean hijos que han sido ex residentes o han hecho algún fellowship conmigo. Bueno, acá esta conferencia, ahí está viendo, es mi esposa, es la que tiene que ver en toda la diagramación, en los esquemas, en la organización de la conferencia, que le agradezco muchísimo y toda la vida se ha dedicado a ayudar. Vamos a ir a recordar los espacios abdominales. Tenemos el extrafacial, que está entre la piel y la fascia, que recubre a los músculos por la cara superficial. La interfacial, que corresponde a donde están los músculos de la pared, que va a estar entre la fascia superficial, que está cubriendo los músculos, y la fascia transversal. El espacio extraperitoneal, que le llamamos así, que es el más conocido como espacio retroperitoneal, y que va a estar entre el peritoneo parietal posterior y la fascia transversales. El espacio subperitoneal entre las dos hojas viscerales del peritoneo, recubriendo las estructuras que están en los mesos, ya sea el meso del intestino delgado, del colon transverso, del colon sigmoide. Y el espacio intraperitoneal, que va a constituir toda la cavidad peritoneal en sí, pero dentro del peritoneo, que va a ser la cavidad peritoneal mayor y la cavidad peritoneal menor. En el espacio extraperitoneal vamos a tener los espacios pararrenales, que van a ser anteriores y posteriores, los recesos, que van a ser el retropancreático, el espleno-renal, el espacio de Morrison, las goteras paracólicas y las fosas pararrectales. El espacio retromesentérico, que va a yacer entre el espacio pararrenal anterior y la fascia de Gerota o fascia perirrenal anterior. El espacio interfacial retrorrenal, que va a estar
dentro, entre las hojas de la fascia perirrenal posterior o fascia de Zuckerkant. El lateroconal, y ya lo vamos a mostrar todo esto, el espacio perirrenal, anterior y posterior, rodeando los riñones, el espacio subcapsular que está entre la cápsula del riñón y el parénquima renal, el espacio facial combinado que es abajo, en donde se van a unir la fascia de Gerota y la fascia de Zuckerkant, el espacio pélvico extraperitoneal que va a estar entre el peritoneo parietal y el piso pélvico. Y ahora vienen las dos que vamos a estudiar, que es el espacio vascular, que ya veremos qué es, y el espacio del músculo ilioso. Acá tenemos esto que es un paciente que hizo una perforación y muy bien, o sea, se le perforó o se le rompió un cáliz. Entonces, todo el contraste está ahí en lo que se llama el espacio retromesentérico anterior, o sea que está entre la fascia de Gerota y el espacio pararrenal, pararrenal anterior. Y acá tenemos el espacio retrorrenal, que es lo que queda entre las hojas de la fascia de Zuckerkant. Y acá a este nivel tenemos la fascia lateroconal. Y esto es el músculo psoas, el cuadrado lumbar, y ya vamos a ver cómo estas fascias pueden terminar, o a nivel del cuadrado lumbar, o en el cuadrado lumbar, acá abajo en el psoas, o pueden cruzar hacia el otro lado. Entonces, acá vamos a recordar este esquema rápidamente. Ese es el peritoneo parietal posterior, esta es la fascia anterior o de Gerota. Este es el espacio pararrenal anterior que va a estar el páncreas, parcialmente el duodeno, el colon ascendente y el colon descendente. Este es la fascia posterior con la fascia de Zuckerman. Acuérdense que siempre estos van a tener dobles hojas, por eso se puede acumular el líquido ahí. Y acá tenemos la fascia lateraconal, que va a estar a este nivel, y vamos a tener ahora el espacio perirrenal, que será anterior o posterior, y vamos a tener la fascia transversal, y acá recubriendo los músculos por su cara interior, y el espacio pararrenal posterior que va a estar a este nivel. Vamos a las patologías que vamos a encontrar en este nivel. Vamos a tener entonces la aorta a nivel de los senos de Valsalva, que puede medir 33 milímetros más menos 4 milímetros, 30 milímetros en el ascendente, 28 milímetros en el arco, 24 milímetros en la aorta descendente, por encima de las renales 22 milímetros en la abdominal, por debajo de las renales 18 milímetros y en la aorta abdominal distal 15 milímetros. Y vamos a tener los aneurismas, que podrán comprometer nada más que a la aorta ascendente o a la aorta ascendente y abdominal. Y tenemos esta clasificación que ha sido modificada por Safi, que es fundamentalmente para el tratamiento quirúrgico de estos aneurismas, donde en la aorta abdominal pueden estar por encima de las arterias renales y le vamos a llamar suprarrenal. Cuando compromete a las arterias renales, le vamos a decir que es un aneurisma pararrenal. Cuando está por debajo de las arterias renales, pero menos de 1 centímetro de aorta normal puede haber ese nivel, es lo que se denomina el infrarrenal, y estos generalmente van a ser el 95% de los casos. Y vamos a tener el último que va a comprometer a la aorta abdominal distal. En un aneurisma, ¿qué es lo que tenemos que medir? El diámetro externo, el de la luz, el diámetro longitudinal. Van a tener calcio. Esto varía según las estadísticas. Ustedes van a ver que hay números que yo más luego voy a poner más del 51% y acá dice 70 al 80%. El trombo que podrá ser laminado. Cuando hay un aneurisma y la íntima, los ateromas se rompen. Esa acumulación de detritos que hay a ese nivel pueden seguir la corriente y van a embolizar, ya sea en las arterias esplánicas o puede embolizar en las arterias periféricas de los miembros inferiores. Va a haber los hematomas, puede comprimir a las estructuras vecinas
y veremos después la ruptura. La sacular, que es como si saliera un bubón de la aorta, en el 20% más o menos. El fusiforme, el más común, 80%. Y otros hablan que tiene una forma cilíndrica, o que otros llaman la aorta ectática, pero que va a medir más de 3 centímetros de diámetro, pero no hay una estadística que dice cuán frecuente es eso. La mortalidad. Vamos a ver que cuando estos tienen más de 5 años de diagnosticado, el 81% ya se han muerto. La incidencia va a ser por el tamaño. Cuando miden más de 10 centímetros, el 60% de ellos se van a morir. Y por año, vamos a ver de que cuando miden de 4 a 5, 1,3% se mueren cada año. Y cuando miden más de 10 centímetros, 40% se mueren cada año. La etiología. Arteriosclerótico es el más frecuente y es el 95% de los casos. Y los aneurismas arterioscleróticos se van a presentar en el 7% de los pacientes mayores de 50 años. Sindrómico van a ser la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, las enfermedades del tejido conectivo, las arteritis inflamatorias, el Takayasu, el Kawasaki, el Behçet, los aneurismas infecciosos, aneurismas inflamatorios, los traumáticos, que esto pueden hacer en el recién nacido por trauma de la vena y arteria umbilical, y por un trauma cerrado. Este es un caso interesante. Este paciente viene, viendo que estamos viendo una MRI de la columna lumbar. Este paciente consulta por dolor lumbar, fue al neurocirujano y este le pide una resonancia para descartar que no tenga una hernia. Pero miren lo que pasa. Este paciente tiene una aneurisma fusiforme, ya veremos dónde se originó inmediatamente, y que mide 8,5 por 5 por 6,4. Si ahora vemos la radiografía de este paciente, miren lo que ahí estamos demarcando el aneurisma con esta flecha roja, y en la lateral del abdomen vamos a ver la aorta normal por arriba y por debajo del aneurisma y la dilatación aneurismática. Y en la radiografía, generalmente podemos visualizar más del 55% de los aneurismas. Este paciente tiene una historia que al final es triste porque cuando uno encuentra esto le tiene que avisar inmediatamente al médico que te pidió el estudio. Este médico era un neurocirujano, como ustedes los conocen, son un poco, digamos, raritos. Y cuando le digo, me dice, "¿Y qué quiere que haga? Te estoy avisando porque si el paciente se muere, yo ya te avisé. No, pero yo no pienso hacer nada. Dice, así que vos hace todo, ya mandaron a la emergencia. Increíble. Si ahora vemos acá, le hacemos una CTA, inmediatamente lo mando a la emergencia, le digo que esto tiene un alto grado de ruptura que puede ser inmediato. Miren dónde está la arteria renal y la distancia que está entre la arteria renal y el aneurisma es menos de 1 centímetro, o sea que esto es un aneurisma yuctarrenal. Acá está la reconstrucción y acá está inmediatamente la cirugía de este paciente en donde se le pone por cirugía abierta un graf y se reseca el aneurisma y el paciente sobrevive sin ningún problema. Ahora con otro MRI, pero este ya estudiando directamente el aneurisma, estamos viendo que hay un aneurisma bilobulado, o sea, como si tuviera dos cuerpos, uno proximal, pero mire dónde está la arteria, el tronco celíaco, la mesenteral superior, la vena renal izquierda, y acá está la vena. Otro, miren la distancia entre el aneurisma y las arterias renales menos de 1 centímetro, es otro renal, y podemos ver de que el aneurisma se extiende a través de la arteria ilíaca común del lado derecho. Hablamos de que van a ser laminados y la laminación y la densidad o la intensidad va a ser determinado por si es crónico o agudo. Ustedes están viendo que acá este paciente mediríamos la luz de afuera, que sería esto, y la extensión de los dos. Pero vamos a ver que el trombo que está adherido a la pared es crónico, es hipointenso, y que el más nuevo es hiperintenso, y esto sería lo que es la luz verdadera del aneurisma. Acá tenemos otro paciente con reconstrucción donde vemos un aneurisma que está separado
del aneurisma de la aorta abdominal. Este otro caso es muy interesante. Miren esto, fue el 11 de noviembre, el 4 de noviembre del 1992. Vemos la aorta, estamos viendo la calcificación de la aorta y vemos como que hubiera una masa alrededor. Dijimos, ¿esto qué está haciendo? Una fibrosis retroperitoneal, está haciendo un sangrado que no lo estamos viendo, pero esto aparentemente reforzaba con el contraste. Y ahora, 16 días después, es el 20 de noviembre del 92, miren lo que se transformó esa aorta en esto. Esto es raro, pero esto puede ocurrir. Por eso cuando el paciente de repente tiene dolor, puede significar que se está rompiendo, que está sangrando, o que ha hecho lo que hizo este paciente, un aneurisma agudo en una aorta. Probablemente esto era una reacción inflamatoria porque el aneurisma estaba de alguna forma goteando, pero miren el tamaño del aneurisma y va hasta la bifurcación de la aorta. ¿Cuáles son las complicaciones? La ruptura, que vamos a ver un hematoma, si es crónico, un pseudoaneurisma, ya dijimos la embolización, la fibrosis, y ya vamos a mostrar otro caso. ¿Qué pasa acá? Paciente femenino con amputación de una pierna hace 2 semanas. ¿Cuándo cree usted que este aneurisma podría romperse? No estamos haciendo adivinación, pero ya vamos a explicar por qué. ¿Y de qué se debe alertar al cirujano? Si ustedes ponen, acá están viendo el trombo, acá están viendo la luz, el trombo de vuelta, pero acá están viendo la vena renal izquierda que es retroaórtica. Entonces, cuando un paciente tiene una cirugía reciente, se van a aparecer o van a incrementar las enzimas elastasas y colagenasas. Ambas reclutan el tejido elástico y el colágeno de otros sitios, incluyendo la pared del aneurisma, y eso debilita la pared del aneurisma. Por eso hay alta incidencia de ruptura después de cirugías recientes. Y la otra alteración que recién vimos en este paciente, que era la vena renal izquierda retroaórtica. Al cirujano hay que avisarle inmediatamente antes que lo opere si hay un riñón en herradura, si hay una vena renal izquierda en anillo o retroaórtica, si hay una vena cava duplicada, una vena cava izquierda. Si nosotros no le decimos esto al paciente, puede ser una catástrofe, porque el cirujano puede ir y cortar, no sabe lo que está cortando y el paciente se le muere desangrado en ese momento. La ruptura. Puede ser inestable el paciente inmediatamente en la cirugía. Si el paciente es estable, le podemos hacer una tomografía computada y veremos qué es lo que vamos a encontrar. Y la ruptura inminente, vamos a ver de que hay un signo de la media luna creciente con alta densidad, que puede haber extravasación de contraste extendiéndose hacia la pared del trombo, o que lo que tenemos es el signo de la aorta, que es que como está cubriendo ya lo vamos a mostrar, o la interrupción de la calcificación de la íntima. La incidencia va a variar muchísimo dependiendo de la edad, dependiendo del tamaño, y ya vamos a mostrarlo bien. Y la muerte va a ocurrir en 12% de los pacientes cuando la aneurisma se rompió la cavidad peritoneal y pueden sobrevivir el 50% de los que se rompen en la cavidad retroperitoneal. Ahí tenemos el aneurisma y ahora estamos viendo todo esto que es hiperdenso, que tiene prácticamente la misma densidad que el músculo psoas. Miren el psoas, acá no lo podemos identificar. Acá está la sangre y cómo se está extendiendo al espacio retromesentérico, a la fascia lateroconal, a la fascia de Zuckerkern y puede venir toda esta zona. Y que está comprometido el músculo psoas, esto acuérdense. Y acá tenemos el cuadrado lumbar y el cuadrado lumbar también está comprometido por el hematoma. Si ahora a este paciente le ponemos contraste, un paciente diferente, vamos a ver el aneurisma, miren dónde está perdiendo el contraste y miren la cantidad de contraste que sale. Terminó la tomografía y ya lo estuvimos mandando a la cirugía porque ese paciente se iba a morir inmediatamente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos este psoas y tenemos el psoas del lado derecho agrandado y tenemos toda esta estructura que parece ser un hematoma. Miremos el psoas, de vuelta hacia agrandado si lo comparamos con el lado izquierdo y todo el hematoma, el hematoma retromesentérico en la fase lateroconal, en la fase súclica,
invadiendo al músculo psoas, acá lo están viendo en el espacio perirrenal, pero acá no hay aparentemente un aneurisma, porque miren el tamaño de la aorta, y esto es porque la aorta es flexosa, se está dirigiendo hacia la izquierda, pero miren este poquito de contraste que pierde acá. Esto muy probablemente se deba a una úlcera arteriosclerotica hacia arriba. Y ahora vamos a ver qué es el signo esto del aneurisma que está contenido. Acá entonces estamos viendo el aneurisma. Ahora acá vamos a ver cómo este hematoma ha erosionado la cara anterior de la vértebra lumbar, cómo el aneurisma, el hematoma, desplaza el riñón hacia afuera, extiende y compromete al músculo psoas y está todo por delante. Y acá ustedes están viendo cómo comprime la vena cava. La vena cava, que es horizontal y transversal, la ha puesto vertical. Y acá estamos viendo ahora que todo este hematoma es como si una cortina estuviera recubriendo, como si un vestido le hicieran un volado y recubre y está cubriendo a la vértebra lumbar que está comprometido en el psoas. Mire dónde está el psoas ahora, cómo lo ha desplazado a este nivel. Este signo es muy importante y esto significa que en cualquier instante esto se puede romper. ¿Qué es lo que vemos acá? La flecha roja nos está mostrando la vena cava inferior que tiene la misma densidad que la aorta. Algunas veces cuando hacemos esto, pero en corte más arriba y el paciente hace una apnea muy importante, va a refluir el contraste del corazón hacia la aorta, hacia la vena cava inferior, pero la aorta no va a tener esa densidad. Si ahora vamos acá, miren el aneurisma que hay acá, y acá está la comunicación. Hay una fístula entre el aneurisma y la vena cava inferior en este hombre de 61 años. ¿Qué más le puede pasar a estos pacientes? Miren, ¿qué vemos acá? Estamos viendo una aorta acá. Y acá vemos aire, vemos cuestiones, colección líquida hipodensa. Y esto, ¿qué puede ser eso? Eso es calcio. Ahora vamos a ver qué es. Cuando vemos este aire, inmediatamente le pusimos una aguja y opacificamos a través de esa aguja. Y miren lo que se opacificó acá. Todo esto, e inmediatamente le pusimos un drenaje también, porque esto es un absceso que está en relación con esto. Pero miren el contraste que está rodeando acá. Esto es un graft, o sea, un injerto en un paciente que tuvo primero un aneurisma, pero lo interesante ahora del graft cruza y está opacificando la tercera, la porción inicial de la cuarta del duodeno, o sea, está opacificando el asa duodenal. O sea que tenemos entonces una fístula entre la aorta y el graft y los vasos acá en la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno y se ha hecho un gran absceso. Cuando pusimos este drenaje, le pusimos antibiótico, vimos cuál era el germen, el paciente mejoró la fiebre y mejoró el absceso y después con el tiempo esto se lo puede hacer cirugía y ya hablaremos de eso. Otro paciente, miren la resonancia acá. Esto es un graf que está muy largo, o sea que es incorrecto y que está flexuoso. Pero miren acá, este es el duodeno, acá hay una burbuja de aire, acá hay burbuja y contraste dentro del grafo. O sea, el grafo no está obstruido, pero que se ha producido entonces una fístula ahora entre el intestino delgado, o sea que sería el duodeno en ese caso, con este grafo. O cómo se pueden infectar esto. Acá tenemos una pielonefritis enfisematosa que mire cómo ha destruido el riñón, cómo el líquido, cómo compromete a todos los espacios. Miren acá la comunicación que se hizo alrededor. Esto era la cáscara del aneurisma y acá estaría el injerto, o sea, el graft. Y miren el nivel hidroaéreo, cómo se ha infectado, ¿no es cierto?, después de una cirugía. Vamos a tener los aneurismas infecciosos, que es otra cosa muy diferente a las infecciones que acabamos de ver. Puede ser por un
que el paciente tiene una septicemia y que una placa del aneurisma se infecta, o que hay embolos sépticos que vienen por la vasa vasorum y van a infectar la pared. En algunos casos pueden ser de la columna, retroperitonea, o sea, intraabdominales o iatrogénico, como nosotros pusimos una aguja que infectamos. Puede haber por diseminación linfática, por una placa aterosclerótica, y los más frecuentes van a ser la salmonela y el estafilococo aureus. La sifilítica, acuérdense que eso ahora prácticamente no existe, pero está volviendo a aparecer porque por el HIV y toda, digamos, las personas no se cuidan adecuadamente, empezamos a ver de vuelta aneurismas de la raíz de la aorta. Y los hongos, que pueden ser la cándida, el criptococo o el aspergillus. Y acá tenemos todas las causas de las infecciones donde puede venir, y el cultivo puede ser positivo nada más que en el 53% de los casos. Puede tener dolor abdominal, puede haber una masa, puede tener fiebre, y si es fatal, si no lo tratamos. Y acá, ¿qué es lo que veo? Miren la aorta. Ahora ahí estamos viendo el pseudoaneurisma que está creciendo hacia adelante. Y estamos viendo ahora el aire en este aneurisma infeccioso que durante mucho tiempo se le llamó aneurisma micótico. El primero que lo describió le puso ese nombre, y que venía por embolización del endocardito. Y todo esto que está acá es el proceso inflamatorio. El tratamiento. Después del tratamiento con antibióticos y ya haya desaparecido la infección, uno pudiera hacer una resección o poner un grafo. O lo más frecuente en estos casos, porque es muy difícil erradicar la infección y depende de dónde venga, es hacer un graft que va a ir desde la arteria axilar a las arterias femorales, y después va a haber un bypass que va de la femoral a la femoral para, digamos, llevarle circulación abajo, porque muchas veces estos pacientes directamente se va a obstruir quirúrgicamente la parte donde estaba el pseudoaneurisma. Y en algunos casos excepcionales se puede hacer una reparación endovascular. El inflamatorio, el otro era infeccioso. En este no hay germen. Miren la incidencia, 5 al 23. Esto es mentiroso. Este artículo probablemente tuvo ese caso, pero es excepcional. ¿Cuándo han visto ustedes un aneurisma inflamatorio? Va a ser lo mismo que los otros, va a producir compresión, puede producir hidronefrosis, se puede romper o ser asintomático. En ecografía la pared va a estar gruesa, va a ser ecogénica, y la masa va a ser hipoecoica. La tomografía va a tener 4 capas: la luz, el trombo, la calcificación de la pared y lo que queda por fuera, el pseudoaneurisma. La medicina nuclear va a ser importante en estos casos porque va a captar en el pseudoaneurisma. Acuérdense que esto es inflamatorio. Y lo importante es que esto va a respetar a la pared posterior de la aorta. Y en la resonancia va a tener una pared gruesa que podrá ser T1 hipo, T2 hiper, o una más hipoetónica. Y acá estamos viendo, miren, la aorta, y miren, tenemos un aneurisma sacular. Estamos viendo acá hematoma, y el aneurisma está saliendo acá adelante como si fuera un divertículo, y acá estamos viendo parte del hematoma distalmente. Esto es un aneurisma inflamatorio, duele y se puede romper, y hay que tratarlo rápidamente. Las arteritis, de los grandes vasos, el Takayasu; de los vasos de mediano tamaño, poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki; los vasos pequeños, el Henoch-Schönlein, la púrpura, la vasculitis de lupus, la enfermedad de BC, el Wegener. Y el Takayasu es una enfermedad autoinmune que va a atacar en general entre los 15 a los 20 años, que las mujeres son 8-1 en comparación a los varones. Es más común en Asia y puede afectar de 6 a 1000 personas en el Asia. Pueden morir de falla cardíaca, y la hipertensión es muy mal síntoma porque puede romperse rápidamente. Podemos tener una fase precoz en donde no hay alteración del pulso, una fase aguda inflamatoria,
una fase crónica en la cual ya se va a empezar a encontrar engrosamiento de la pared y va a haber problemas con el pulso, van a disminuir los pulsos, o en algunos casos excepcionales pueden estar todas las fases juntas ahí. El tratamiento va a ser con corticosteroides y, digamos, la ciclofosfamida, metotrexate como tratamiento de segunda línea. La angioplastia o los bypass quirúrgicos en algunas oportunidades pueden ser útiles. Acá estamos bien. Miren la aorta, obstrucción de la troncocelíaca, de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior. Pero las arterias renales están presentes. Miren la renal y la pueden ver acá. Acá, ¿qué vemos? La pared engrosada. Esto es T1, esto es T2, en donde vamos a ver que hay inflamación, edema en la porción más interna de la pared, porque acuérdense que esto es una enfermedad inflamatoria. Esto ya es un paciente con historia. Vemos que acá el ostium hay estenosis en el tronco celíaco, y si vemos, miren, ya más avanzado, miren la estenosis por debajo de las arterias renales, miren el diámetro de las arterias ilíacas comunes mayor que el diámetro de la aorta. Este esquema es muy conocido por ustedes en la clasificación de Baker o de Stanford, en el aneurisma que compromete a la ascendente y baja hasta el abdomen, nada más que el ascendente, o que comienza después de la arteria subclaviana izquierda. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar nada más que del abdomen y lo que nos interesa en la disección, entrando acá en el tronco celíaco, pasa por la izquierda de la arteria mesentérica superior y acá compromete mínimamente a la renal izquierda. Esto es con varias luces, van a ver, y cómo está comprometiendo. Acá van a ver que produce en última instancia compresión y estenosis de la arteria renal izquierda, y se compromete en la densidad del riñón derecho y la izquierda, disminución del flujo. En algunos casos, cuando diseca la arteria renal, vamos a tener, digamos, infartos, y poder hacer infarto del intestino. Este paciente con un hematoma que empieza en la aorta ascendente, que va por la ascendente, ya fue de la emergencia de la arteria subclaviana izquierda. Este paciente acá se rompe la íntima y van a ver que hay varias luces, una sin contraste, otra con contraste, que se vuelven a unir, que se vuelven a separar y que van a llegar hasta abajo, y compromete acá a la que es la arteria eh, ilíaca común del lado derecho. Miren este paciente, la vértebra, la aorta. Acá tenemos la fractura de Chance, que está desplazada, y miren cómo la aorta está parcialmente comprometida ahí. ¿Y qué pasó acá? No hay contraste en la aorta. Y acá no hay contraste en la aorta. Se trombosó, se comprometió, se obstruyó completamente, fue atrapada entre los fragmentos de la fractura de Chance. Esto es muy frecuente y ustedes lo van a ver frecuentemente. Estos son generalmente secundarios a cateterismo, ya sea en la ingle o sea en el codo, pero mucho más frecuente en la ingle. Y acá estamos viendo el pseudoaneurisma. Acá está el cuello, el pseudoaneurisma, y acá van a ver el efecto o el signo del yin-yang. O sea, ¿por qué? Porque en la sangre está haciendo un remolino dentro. Y lo importante de esto es medir el pseudoaneurisma y ver si tiene un cuello. En este caso medía 2,4 milímetros y 2 milímetros más cerca de la arteria. Y haciendo un resumen, acá tenemos coartación de la aorta, tenemos una úlcera arteriosclerótica en la arteria en la aorta descendente, tenemos un aneurisma disecante acá, tenemos acá un aneurisma sifilítico que compromete a los senos valsalva y a la aorta ascendente. Acá tenemos un aneurisma postraumático agudo que se va a producir inmediatamente después de la emergencia de la subclaviana izquierda, el lugar más frecuente. Este paciente le hacen una operación para poner una prótesis valvular y se produce una dehiscencia a nivel de la
sutura y tenemos un pseudoaneurisma. Mire cómo el contraste está yendo ahí, un aneurisma infeccioso, el aneurisma inflamatorio, la enfermedad de Takayasu, y que se puede obstruir o estenosar hasta este grado o completo para la enfermedad de Leriche. Vamos a la cava. En la cava vamos a estar viendo, acá vemos la cava inferior distal, pero miren ahí donde está. Tenemos esta grasa. ¿Qué tiene este paciente? Un lipoma ahí en la vena cava, no, es un pseudolipoma. Es la grasa del retroperitoneo o del mediastino posterior que comprime y hace como si se introdujera dentro de la luz de la vena cava inferior y eso simula un lipoma. La patología podrá ser funcional en todo esto, sobre todo cuando tenemos una mujer embarazada o todas o, funciones que hacemos aumentar la presión en el abdomen o obstrucciones intrínsecas que van a ser generalmente, en este caso, los trombos por múltiples causas, por los filtros, o por la vista traumática o el ejercicio extremo. Entonces acá están viendo ustedes que hay un defecto de llenado de la cava, de la ilíaca izquierda, y que hay acá un tromboembolismo pulmonar en la arteria descendente pulmonar izquierda. Este es un caso muy triste y esto se trata de un feminicidio que es tan frecuente ahora y que las mujeres están tratando de defenderse. Esta mujer de 35 años era la esposa de un policía. El policía vino medio nervioso y le pegó. Y acá estamos viendo un hematoma subcapsular, hematoma intrahepático. Estamos viendo trombosis de la vena posterior suprahepática derecha. ¿Qué vemos acá? Una opacidad en cuña y derrame ocular ligero, porque la mujer tenía varias fracturas en el lado izquierdo, que pueden ver perfectamente bien. O sea que este paciente lo fueron a operar porque se estaba muriendo. Cuando abrieron el abdomen y desapareció la contención del abdomen, todo este trombo que estaba acá y que estaba acá también parcialmente en la vena cava inferior, se fue, hizo un tromboembolismo masivo y murió inmediatamente en la sala de cirugía, en la camilla de la cirugía. O sea, muy triste. Si vemos este otro caso, fue un defecto de llenado en la cava inferior, pero ahora la cava está bien. Miren, esta es la vena útero-ovárica del lado derecho, que tiene refuerzo de la pared. Ustedes no están viendo acá el refuerzo ni de la aorta ni de la cava. Acá, ¿qué es lo que tiene el paciente? Y ahora tiene un defecto de llenado en la arteria pulmonar derecha descendente, tromboembolismo pulmonar. Esto es una tromboflebitis de la vena útero-ovárica en el lado derecho. Miren esta radiografía de tórax. Ahí están viendo con la flecha roja que hay una calcificación. Ahora vamos a la tomografía, miren dónde está la calcificación. ¿Y qué es esto? Es un trombo crónico calcificado en la vena cava inferior. La obstrucción intrínseca neoplásica, que pueden ser más frecuentes de todo, son los cánceres renales, el tumor de Wilmer, el hepatocelular carcinoma, el carcinoma de las células adrenales, el fibroblastoma, el angiomiolipoma, todo esto, o anomalías de interrupción de la vena cava, o neoplasias primarias de la vena cava, que son muy raras. Hay que lo que están viendo, un defecto a este nivel en la vena renal izquierda por un tumor carcinoma que está invadiendo. Ahora tenemos otro, miren el trombo tumoral ingresando en la vena renal izquierda y miren lo que es la vena renal izquierda más arriba en la resonancia, ya que la podemos ver. O sea, es un trombo neoplásico originado en un tumor de las células renales. ¿Qué vemos acá? Esto es sin contraste. Si ponen atención, ahí hay grasa. Eso pareciera ser la cava, acá la aorta. Hay grasa acá, grasa acá, grasa acá. Miren la grasa que hay ahí. Y ahora le ponemos contraste. Vamos a ver que este paciente tiene múltiples bilaterales angiomiolipoma. Y esto que está ahí es un trombo neoplásico de grasa
del angiomiolipoma que puede crecer dentro de la vena cava y que puede llegar al corazón. Ahora tenemos este otro paciente. Miren lo que es la vena cava acá. Es un tamaño inmenso. Esto es una resonancia que está reforzando esto que está dentro de la cava. Miren lo que es el tamaño de la aorta en este paciente. Comparen con el tamaño de la cava. Y vamos a la pelvis. Este es un útero aumentado de tamaño con múltiples leiomiomas. Miren el útero con los leiomiomas y acá el tumor ingresando en la vena cava inferior. Esto es lo que se denomina leiomiomatosis intravenosa. Uno, es muy rara. ¿Y qué es? Que el leiomioma va a entrar dentro de una vena y va a seguir creciendo y puede llegar hasta el corazón, como en este caso, que es una cortesía de la Universidad de Chile, de residente Matías Jones. Ustedes ven todo el trombo que llega hasta la aurícula derecha, miren, lo ven acá. Cuando lo sacan después de la cirugía, acá pueden ver al útero miomatoso con extendiéndose para arriba el trombo, y acá podemos ver el trombo y donde está. Es poco raro, es poco frecuente, y lo importante es que puede una recurrencia hasta el 30%. ¿Qué vemos acá? Este es un PET-CT. Estamos viendo por un lado que hay una lesión en la mama izquierda y hay un ganglio de gran tamaño en la axila izquierda. Y ahora, al tiempo, esto fue en el 2013 y ahora en el 2016 aparece con esto. Si vemos, ahí está la cava, tiene contraste, y mire, ¿y ahora qué pasó con la cava? Acá se ve un poquito de la cava, y si vemos ahí, ahí vamos a ver de vuelta, la cava está como desplazada anteriormente. Lo que no sabemos si esto se originó en la pared de la cava o es una metástasis alrededor de la cava que está creciendo hacia la cava de este paciente que tenía digamos, un tumor de la mama izquierda. Esto es un Buchiari, pero miren las venas colaterales por todo el abdomen. Esto que están viendo acá es la vena mesentera superior que va a la porta, pero en ningún momento estamos viendo la vena cava inferior, estamos viendo acá las venas ilíacas. Si vamos acá al tórax, estamos viendo la hemiácido, la ácido, que van a llegar a la cava superior. Y toda la circulación colateral, todo esto que están viendo acá son venas dilatadas en un paciente. Miren, no, acá en el axial en ningún momento podemos identificar la vena cava. Son la circulación colateral en un síndrome de Buchiari, que los diagnósticos diferenciales son la cirugía hepática o la colangitis esclerosa. ¿Qué es lo que vemos acá? Miren ustedes, múltiples balines por todo el hígado, todo el retroperitoneo acá, y ahora acá van a ver que hay un gran hematoma. Miren el psoas del lado izquierdo, el psoas que está acá, todo este hematoma, todo acá, desplazado el uréter, y vamos hasta allá abajo, y ahora la angiografía digital. Por el lado derecho la vena ilíaca externa, pacificando la ilíaca común, y la cava, y ahí está el sangrado, que la vena había sido herida por uno de estos balines en un escopetazo que recibió este paciente. Las enfermedades intrínsecas no neoplásicas, que son todas las patologías, digamos, congénitas que no las vamos a tratar, las extrínsecas por compresión neoplásica y las extrínsecas por compresión no neoplásica, son la hepatomegalia, la citis, la aneurisma de aorta, la aorta muy dilatada, tortuosa, los hematomas retroperitoneales, la fibrosis. ¿Qué es lo que vemos acá? Este es el doctor Guerra de la Argentina. Vemos toda esta hipodensidad rodeando y desplazando la cava, rodeando la aorta, desplazando un poco los riñones, mire que llega hasta abajo. Si lo vemos acá en las imágenes coronales, y esta es una linfangioleiomatosis retroperitoneal que se produce en mujeres y que puede tener quistes pulmonares y quilotórax. Una masa crística, bueno, van a ser hipointenso en T1, hiperintenso en T2,
y refuerzo periférico inmediato o retardados muy raros. Vamos al compartimiento del psoas. Acá estamos viendo el psoas, el riñón izquierdo, el psoas, el cuadrado lumbar, el espacio perirrenal. Acá estaría lo que sería el espacio pararrenal anterior. Acá tenemos la fascia de Zuckerman, que la han dibujado expresamente bien ancha, que puede terminar en el cuadrado lumbar, que puede terminar en el psoas, o que puede estar ahí arriba o cruzarse hacia el otro lado. Esto es importante para entenderla. Lo primero que tenemos que saber para no estar confundiendo con ganglios es el psoas menor, que es un músculo psoas que va a ir desde la 12 o dorsal, la primera lumbar, hasta la línea iliopectínea, y acá está demostrado por la flecha. ¿Cuál es la alteración más frecuente acá? La hemorragia, la infección y los tumores son muy raros. Es muy difícil que un tumor se haya originado en el psoas. Y es muy difícil decir si ese tumor que está comprometiendo el psoas es primario o ha venido de otro lado. Entonces, tenemos que la hemorragia va a ser por anticoagulación o por diatesis o por trauma, por diferentes tumores que ya hemos visto. Ya vamos a ver cómo se podrá ver la asimetría muscular. Cuando un paciente tiene una pierna amputada por mucho tiempo, el músculo psoas de ese lado va a ser muy pequeñito y las enfermedades arteritis o venerales que pueden ser. Miren este caso. El psoas del lado derecho, el psoas del lado izquierdo, tremendamente aumentado de tamaño, pero hay dos densidades. Esto significa que este paciente tenía un sangrado crónico y ahora hizo un sangrado agudo, por eso es hiperdenso. No es que esté alguna arteria perdiendo ahí, sino que tuvimos la suerte, porque el paciente lo valía mucho, hicimos el estudio y ahí apareció entonces una hemorragia aguda sobre una hemorragia crónica del psoas izquierdo. ¿Qué es lo que vemos acá? Miren, estamos viendo como calcificación. ¿Qué pasa? Que este paciente tenía una cirugía de la columna y acá entonces vamos a ver la tomografía computada en donde que vemos que ha habido un gran hematoma secundario a la cirugía de fusión rodeando al psoas y que se ha calcificado, se ha parcialmente osificado en este paciente. O sea que tenemos calcificación, osificación de un hematoma crónico. Las infecciones. La primaria va a ser muy rara en el psoas, puede ser idiopática y frecuentemente va a estar relacionada con los pacientes con HIV y los pacientes que usan drogas. Y la secundaria, a la septicemia, a esas enfermedades que están viendo ahí, de origen gastrointestinal, esquelética o del tracto urinario. Ya veremos ejemplos. ¿Qué estamos viendo acá? Miren, las estrellas amarillas están mostrando que este paciente que tiene 27 años de edad y que usaba drogas intravenosas, tiene un absceso en el psoas ilíaco derecho, en el glúteo menor del lado izquierdo, en el glúteo mediano del lado izquierdo y en los músculos aductores del muslo del lado izquierdo. Ahora, ¿qué le hacemos a este paciente? Le drenamos los accesos para tratar de alguna forma mejor. ¿Qué vamos a ver en un acceso a eso? Primero va a estar aumentado de tamaño. Segundo, podrá tener una lesión que va a ser hipodensa, o sea, está hablando de que tiene líquido. Y es muy raro ver, pero lo que en este paciente tenía, que son estas gotitas de aire, que significa que hay un germen productor de gas, que podrá ser un paciente que es diabético. Y este paciente, ¿qué es lo que está produciendo? Acá el psoas le ha producido una hidronefrosis, miren todo cómo está dilatado. Después que se drena esto, miren cómo se da la hidronefrosis. Los abscesos renales, acá tenemos uno en el polo posterior, en el polo superior con resonancia. Este es un absceso renal que se hizo perirrenal, que se hizo pararrenal, y acá va a ser intrafacial, va a estar en la pared del músculo, pero miren, comparen el psoas del lado derecho, y acá está invadido por este absceso del espacio perirrenal y pararrenal posterior del lado izquierdo. Este paciente tiene una pionefrosis, mire, tiene una hidronefrosis
pero eso está infectado. Y esto se rompió. Miren cómo está comprometiendo el psoas del lado izquierdo este absceso secundario a la pielonefrosis. Una pielonefritis enfisematosa. Miren cómo está todo el riñón destruido, estas estrías acá, el espacio periopararrenal y el compromiso del psoas en el lado izquierdo. Acá tenemos enfermedad de Crohn. Esto es lo que se denomina el incendio de la enfermedad. Todo esto es como un plastrón. Miren el psoas izquierdo, miren el psoas derecho. Miren, no hay plano de separación, o sea que todo este proceso inflamatorio o fístulas a veces que ocurren ahí comprometen de alguna forma al psoas derecho. Tenemos en este caso una pielonefritis con múltiples abscesos. Esto en general se le llama malacoplaquia. Miren el psoas del lado izquierdo, miren el psoas del lado derecho, cómo está invadido por esta pielonefritis. ¿Qué es lo que vemos aquí? Psoas derecho, psoas izquierdo, psoas derecho agrandado y todas estas colecciones líquidas acá. Y hay erosiones en el platillo vertebral acá y hay trombosis de la vena cava inferior. Acá vemos mejor todavía los abscesos en el lado derecho, un abscesito en el lado izquierdo y la tromboflebitis de la vena cava inferior, que miren el engrosamiento de la pared de la cava y el refuerzo. Y ahora tenemos este otro paciente. Absceso al lado derecho, absceso al lado izquierdo, derecho, izquierdo, lo del lado izquierdo son mucho grandes, la destrucción del cuerpo vertebral acá, miren el absceso cómo se está extendiendo al espacio pararrenal posterior, miren los abscesos, miren acá, aquí, y ¿qué vemos acá? La destrucción de los platillos vertebrales. Uno podría decir que esto es una disquitis bacteriana, pero cuando hicimos los cultivos de este paciente resultó ser una TBC. Cuando tenemos la pielonefritis granulomatosa que se ha transformado todo en grasa, miren el psoas del lado izquierdo y miren el psoas derecho y el lado izquierdo, todo comprometido, invadido por la pielonefritis granulomatosa. Tenemos ahora en la articulación sacroiliaca del lado izquierdo que está ensanchada e irregular y que miren el músculo psoas ilíaco del lado izquierdo que pareciera que hubiera un absceso. Ahora, con contraste, se ve bien el refuerzo. Durante muchos años dijimos que ese era un absceso del psoas. Miren acá, donde se ve la hipointensidad en T1 y en T2, miren cómo el líquido viene de la sacroilíaca izquierda y está levantando al músculo ilíaco y psoas del lado izquierdo. Y esto hoy se dice que es un absceso superióstico relacionado a la sacroileitis bacteriana en este paciente. Podemos tener este otro paciente. Miren ahora las burbujas, pero miren el ilíaco y el psoas del lado izquierdo y miren lo que pasa en el lado derecho. De vuelta, tenemos una sacroileitis, en este caso derecho, que ha hecho un absceso superióstico en el lado derecho. La enfermedad hidatídica que puede crecer, que empieza en el toro, en la columna y se fue hacia abajo invadiendo a los músculos. Acá tenemos, miren, la erosión en el platillo, tenemos un secuestro óseo de un pedazo de tejido óseo, miren el psoas izquierdo, miren el psoas derecho, y ¿qué es lo que hacemos acá? Le obtenemos una biopsia para obtener el material. Este es un paciente que lo van a operar, lo operaron, mejor dicho, y ahí está la cirugía de la fijación, pero miren cómo está destruido el platillo y el acceso al sol. Si ahora vamos acá en el perfil, miren la destrucción del platillo inferior, del platillo superior de este L5, L4, y ahora, si vemos acá, vamos a ver todo el acceso en el lado derecho. ¿Y qué le pusimos acá? Le pusimos un drenaje. Y en algunas oportunidades pueden ser bilaterales los abscesos, así que hemos puesto hasta dos drenajes. Fibrosis retroperitoneal, que el diagnóstico diferencial es con los tumores, con el carcinoide por la serotonina que produce fibrosis. Acuérdense la reacción demosplástica alrededor de la metástasis
en el mesenterio del intestino delgado, o que puede ser secundario a una hemorragia, trauma, aneurisma, coagulopatía o infecciones urinarias. Y vamos a tener dos fases. En la fase aguda, si nosotros le ponemos contraste, mire cómo refuerza. Esto es la pared de la aorta y esto es la fibrosis retroperitoneal. Esto significa que estamos en la fase aguda de la fibrosis retroperitoneal, que va a rodear a la aorta, que puede rodear parcialmente a la cava, que puede o no comprometer, englobar a los uréteres y en ese caso va a producir hidronefrosis. O sea, acuérdense, cuando tenemos esta casca que rodea la aorta y que refuerza, esto es una fibrosis retroperitoneal. Este es un caso de un radiólogo joven argentino, muy brillante, que tenía una operación vascular y falleció hace unos años. Y en honor a él voy a presentar este caso. Una fibrosis retroperitoneal distal, miren acá, rodeando a las arterias del hígado, o sea que va hacia abajo, que va a comenzar a la altura de las arterias renales y se extiende hacia las arterias ilíacas y que, miren dónde está el urete del lado derecho, el urete del lado izquierdo está acá un poquito separado, pero los puede englobar y puede producir eh, hidronefrosis unibilateral. El 70% va a ser idiopática o secundaria, como ya dijimos, a tumores, hemorragia o droga, que puede estar asociada con la colangitis esclerosante primaria, la tiroiditis del Riedel, los pseudotumores de órbita, y todas estas cosas tienen que ver con la autoinmunidad de la IgG4. En los hombres va a aparecer más frecuentemente que en las mujeres. Y ya dijimos que es lo que vamos a ver. Y lo importante de esto es que no hay desplazamiento anterior de la aorta. Ustedes ven acá que la aorta está quietita y miren, no hay separación. Cuando hay separación, generalmente eso se debe a que hay un tumor. ¿Qué vemos acá? Este es un tumor nacido acá en la vértebra que se va a extender hacia el espacio paraespinal y miren, el psoas al lado izquierdo y este está invadiendo al psoas al lado derecho. Esto después del contraste, este es un tumor de célula gigante de LV. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un tumor que produce calcio, que produce hueso que está calcificado. O sea que podría ser condrosarcoma u osteosarcoma. Miren cómo invade al músculo psoas ilíaco, cómo invade al músculo glúteo menor, y ahora acá la flecha azul que está mostrando. Miren el tamaño de la cava y que está como calcificado, reforzando. Miren el tumor de la cava con calcificaciones adentro. Y miren ahí, esto es en este paciente un trombo tumoral del osteosarcoma que entró en una vena, que llegó a la vena ilíaca común del lado izquierdo y que crece en la vena cava. Ahora tenemos esta niña que tiene esta masa tumoral. Mire cómo está englobando el músculo psoas ilíaco, ahí el psoas a este nivel. Miren la axial, en este caso T2. Miren allá el psoas, de este lado el psoas de acá, sin plano de separación, y que se va hacia a la pelvis, que rodea al recto. Acá vamos a ver las imágenes sagital en este paciente, en donde ven, miren la masa. Es una masa inmensa. Pero si ustedes ponen atención, hay como cordones acá y eso le va a ir dando cierta orientación. En T1 es totalmente hipointenso y esto es un neurofibroma plexiforme. O puede ser un schwannoma, puede ser un neurofibroma. Mira, en este caso, un tumor inmenso, la erosión. Mire cómo está agrandando el agujero de conjunción acá en la salida de los nervios, cómo se extiende también a los músculos paraespinales posteriores. Y de esto no nos podemos extender porque es larguísimo y es imposible casi decir si es primario o secundario. Este es un liposarcoma. Miren el tamaño del liposarcoma. Psoas derecho, psoas izquierdo, que está comprometido con liposarcoma.
Acá este paciente tiene un angiomiolipoma. Miren, el psoas del lado derecho, psoas del lado izquierdo que está dilazado, que está invadido. Y acá tenemos un mielolipoma de la glándula del lado derecho que también va a comprometer al psoas. ¿Qué más podemos encontrar en estos pacientes? Miren, acá esto refuerza totalmente, esto es un anillo. En T1 van a ser heterogéneas, con algunos pocos de hiperintensidad o que pueden ser de intensidad intermedia o que después del gadolinio van a reforzar. En T1, por el efecto paramagnético de la melanina, las metástasis pueden ser hiperintensas y esas nos ayudarían a hacer el diagnóstico. ¿Y qué vemos acá? Refuerzo periférico en anillo, otro acá, otro acá. ¿Qué son estas? Metástasis en el músculo sólido. Y estas metástasis pueden venir de la mama, pueden venir de los riñones, pueden venir del pulmón, de múltiples. Y ahora tenemos el último caso. ¿Qué es lo que está mostrando la flecha roja acá? Hemos estado hablando del psoas. Psoas pareciera estar medio grandecito, pero ¿qué? Acá no hay contraste. O sea que esto no es refuerzo. Esto es calcificación, calcificación difusa de los dos psoas. Y esto se trata de una radiomiolisis con mioglobinuria. ¿Qué es esto? Cuando tenemos un paciente que ha sido generalmente en terremotos, que es esto más frecuentemente, aplastado, y que persiste por varias horas los músculos aplastados, sobre todo las extremidades, se va a producir necrosis de músculo y la mioglobina va a pasar a la sangre. La mioglobina va a producir una necrosis tubular aguda con obstrucción de los túbulos, insuficiencia renal aguda y, entre otras cosas, va a haber hipercalcemia. Y se van a calcificar en donde los músculos han estado lesionados. Esto puede ocurrir también en pacientes con virosis. Este es un paciente de virosis, este no es un aplastado porque el resto no le pasa nada. Esto es una virosis y son necrosis en los músculos bilaterales. Entonces, finalizamos y le decimos muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido de vuestro agrado y que hayan aprendido algo.